Bueno, en base a lo que hemos hecho con los gases ideales, el medio repaso que hicimos de la teoría cinética de los gases, que creemos que se vio en química, forma parte del contenido de química técnica. Veamos entonces el trabajo en los procesos termodinámicos. Vamos a iniciar con el trabajo en los procesos isobáricos, es decir, cuando la presión es constante. En la clase de la semana anterior veíamos la ecuación general para hallar el trabajo en cualquier proceso termodinámico. Dijimos que el trabajo era la integral de la presión por un diferencial de volumen, desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Sin embargo, en este caso, vamos a analizar procesos a presión constante. Por lo tanto, esa presión que está dentro de la integral, matemáticamente es una constante. Y como las constantes salen de la integral, entonces tendríamos la constante fuera, que es la presión, y solo nos quedaría la integral del diferencial de volumen. Esto se puede hacer porque la presión es constante, es un proceso isobárico. Integramos el diferencial de B y al hacerlo sería la presión por el volumen evaluado desde B sub 1 hasta B sub 2. Evaluamos según el teorema fundamental del cálculo presión por volumen evaluado en el volumen 2 menos volumen evaluado en el volumen 1. Así que quedaría que el trabajo es la presión por volumen 2 menos volumen 1, que también podemos decir que es la presión por la variación del volumen. Esa es la ecuación para calcular el trabajo realizado por un gas en cualquier proceso isobárico. Veamos un primer ejemplo. Vamos a pensar que un gas ideal sigue el proceso mostrado en el diagrama. Queremos encontrar el trabajo realizado por el gas. A estos diagramas les vamos a llamar diagramas PV o presión versus volumen. Eso es porque tendrán la siguiente referencia. Vamos a tener un sistema de coordenadas rectangulares con la presión y el volumen. Es decir, es un gráfico de presión donde el eje de las ordenadas es la presión y el eje de las abscisas es el volumen. ¿Cómo va a ser un proceso isobárico? Bueno, es un proceso a presión constante, así que lo que tenemos es un proceso en el que el gas está cambiando como indica esa flechita, y esa, y esa, y esa. ¿Qué indica ese diagrama? Indica que el gas inicialmente está a una presión de 120 kilopascales. Es una presión constante porque vea usted que el 120 ni sube ni baja, no cambia. Lo que sí cambia es el volumen. Veamos lo que está ocurriendo. Según las flechitas que comienzan en el lado izquierdo, ese es el volumen inicial del gas. El volumen inicial es de 0.3 metros cúbicos y está cambiando. De hecho, se mira que está aumentando según las flechitas. Aumenta hasta 0.8 metros cúbicos. Es decir, es un proceso de expansión del gas. Podemos decir que es un proceso de expansión isobárica. La presión en este ejercicio es de 120 kilopascales. Recuerde que kilo significa 1000, así que serán 120.000 pascales. El volumen inicial, observemos que el ejercicio o el diagrama comienza a la izquierda, así que sería el estado inicial o 1. El volumen 1 es 0.3 metros cúbicos y las flechas finalizan en 0.8. Por lo tanto, el volumen final o volumen 2 es 0.8 metros cúbicos. El trabajo entonces, según la ecuación en los procesos estos isobáricos, sería presión por variación de volumen. Es decir, presión 120.000 por la variación de volumen, que es volumen final menos volumen inicial. Sustituyendo los datos son 120.000 pascales o newton sobre metros cuadrados por, con cuidado el orden, volumen 2 menos volumen 1. El volumen 2 es el volumen final 0.8 menos el volumen 1 0.3 metros cúbicos. Eso nos da 60.000 joules. Bien, veamos otro caso. Vamos a pensar ahora en un gas ideal que se comprime a presión constante como se muestra en el diagrama PB.
Queremos calcular el trabajo realizado por el gas en el proceso. Nuevamente es un proceso a presión constante o isobárico, solo que ahora habla de un proceso de compresión. El gas ideal se comprime. ¿Qué significa eso? Veamos qué significa. Este sería el diagrama, presión contra volumen. Y ahora el estado inicial aparece ahí y nos indica que está cambiando según una tendencia hacia la izquierda. El diagrama anterior iba hacia la derecha. Es decir que el volumen se está reduciendo. Mire usted. Las flechas indican que el volumen va cambiando hacia la izquierda. Eso significa que se está reduciendo el volumen. Los datos, en este caso 150 kilopascales la presión. El volumen final sería 0.08. Ahí llegan las flechitas ahora. Y el volumen inicial sería 0.2. Ahí comienzan. Entonces, el volumen inicial, en este caso, sería 0.2. Ese es el volumen 1 porque ahí comienza el diagrama. Y termina en 0.08. Ese sería el volumen 2 o volumen final. Siempre hay que observar dónde comienza y dónde termina. Donde comienza serán 1 y donde termina serán 2. El trabajo sería la presión por la variación de volumen. Es decir, presión por volumen 2 menos volumen 1, es decir, 150.000 pascales por 0.08, que es el volumen 2, menos 0.2, que es el volumen 1. Eso hay que tener cuidado. No dije las unidades anteriormente, ahora lo podemos ver. El metro cúbico se va a eliminar con metro cuadrado de abajo, va a quedar un metro arriba, y newton por metro son joules. Eso nos da menos 18.000 joules. Conclusión: cuando en el diagrama observemos que las flechitas van a la derecha, eso indica que es un proceso de expansión del gas, es decir, que el volumen está aumentando y el trabajo realizado por el gas nos va a dar siempre positivo. Mientras que cuando el proceso, las flechitas indiquen que van hacia la izquierda, significa que es un proceso en el que el volumen está disminuyendo, es decir, que es un proceso de compresión, y en ese caso el gas siempre hará un trabajo negativo. Veamos los siguientes procesos. El siguiente proceso, ya vimos el isobárico, vamos con los isovolumétricos o isocóricos. Esos son aquellos, recordará usted que hablábamos, que son a volumen constante. El trabajo nuevamente es la integral de la presión por el diferencial de volumen, desde un volumen 1 hasta un volumen 2. El tema aquí es que el volumen ahora es constante. Y cuando usted deriva una constante, el resultado es 0. Por ejemplo, para el caso, el diferencial de volumen entonces será 0. Eso es lo mismo que decir que la derivada del volumen es 0. Por lo tanto, el volumen, la integral esa sería la integral de 0. La integral de 0 podría ser una constante o podría ser 0. Hay que analizarlo. En este caso no vamos a analizarlo porque vamos a afirmar que el trabajo será 0. Pensando en que si el volumen no está cambiando, el pistón que dibujábamos inicialmente no se ha movido ni hacia arriba ni hacia abajo. Es decir, que no ha habido cambios en el volumen, no ha habido movimiento, y cuando no hay movimiento el trabajo es nulo, es 0. Así que de este no haremos ejercicio. Cuando nos presente un proceso isovolumétrico diremos que el trabajo es 0. Vamos a analizar aquí entonces en el diagrama a la derecha qué pasaría cuando el proceso isovolumétrico va hacia arriba, es decir, la presión está aumentando, pero el volumen no cambia. Las flechitas indicarían tendencia hacia arriba y el trabajo va a ser 0. Únicamente el gas estaría aumentando su presión. El otro caso que podría presentarse es cuando las flechitas vienen hacia abajo, el volumen no cambia, solo la presión está disminuyendo, el trabajo también sería 0. Veamos los procesos ahora isotérmicos. Son aquellos cuya temperatura es constante, decíamos la vez anterior. La ecuación de trabajo es integral de presión por dB, pero ahora la presión ya no puede salir de la integral porque ya la presión no es constante. Ahora la temperatura es constante y la temperatura no está ahí en la ecuación. Así que vamos a trabajar un poco esa integral. Vamos a recordar
que la ecuación de estado decía que presión por volumen era igual a N por R por T. Ahí está. Y lo que voy a hacer es despejar la presión para sustituirla en la integral. La presión entonces sería nRT arriba y el volumen que estaba multiplicando con la presión lo pasé a dividir. Así que ahora tenemos la presión en un estado en particular dependiendo de N, de R, de T y de B. Vamos a sustituir esa presión en la integral. Sería entonces la integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2 de la presión, que ahora sustituimos lo que acabamos de obtener, nRT arriba, B abajo, por un diferencial de volumen. Pero N es el número de moles. Para un sistema cerrado, es decir, un sistema que no pierde o gana masa, N es una constante. Nosotros vamos a trabajar solo casos cerrados, así que N puede salir de la integral. R también es una constante, la constante universal de gases ideales también puede salir. Y T en este caso también podrá salir porque estamos hablando de los procesos a temperatura constante. Así que los tres de arriba van a salir de la integral y solo nos quedaría nRT fuera de la integral y la integral del volumen 1 al volumen 2 arriba quedaría 1 sobre B por un diferencial de B. Y la integral de 1 sobre B por dB, así como 1 sobre X por dX, si usted recuerda era el logaritmo natural. Así que sería N por R por T por logaritmo natural del volumen evaluado en volumen 1 al volumen 2. Evaluando sería nRT en el límite superior logaritmo natural de volumen 2 menos el límite inferior logaritmo natural de volumen 1. Pero esa es una propiedad de logaritmos. La resta de logaritmos es igual al logaritmo de un cociente, si usted recordará que analizábamos en matemática. Así que el trabajo en los procesos isotérmicos tiene otra ecuación. Sería N por R por T por logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Algunos ejemplos. Por ejemplo, hay 2 moles de un gas ideal que realizan un proceso isotérmico como se muestra en el diagrama. Queremos calcular el trabajo realizado en el proceso. Aquí está el diagrama. Este es la presión en las abscisas. Y en la X pues estarán las ordenadas, que es el volumen. Vamos a partir de una referencia. Esta sería la forma que tienen los procesos isotérmicos. De hecho, esa es una curva de temperatura constante. Si me piden que dibuje una temperatura en un diagrama PV, voy a dibujar eso, que es una curva hiperbólica, por cierto. Tiene la forma de una hipérbola. Vamos a suponer que el diagrama va hacia la derecha y que inicialmente el gas, de acuerdo a ese diagrama, está a un volumen de 0.05 metros cúbicos y una presión de 150 kilopascales. Ese sería el estado 1. Hoy le he puesto 1 ahí arriba, miren. Y el diagrama apunta que llega hasta 2, al estado 2, donde el volumen ha aumentado a 0.08 metros cúbicos y ha disminuido la presión, pero no conocemos el valor. En este caso no nos interesa cuánto es, aunque podríamos calcularlo con las ecuaciones de gases ideales. Los datos serían entonces N vale 2 moles, la presión 1 vale 150, son kilos, son miles de pascales. El volumen inicial, volumen 1, 0.05, ahí comienza las flechitas y terminan en 0.08 metros cúbicos, sería el volumen. Fácil el trabajo de acuerdo a lo que acabamos de obtener. nRT, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. El problema es que al revisar los datos arriba, tengo N, R ya lo conozco, los dos volúmenes también, pero la temperatura no la conozco. Así que para calcular ese dato o cualquier dato que nos falte, siempre vamos a usar o la ecuación de estado o la ecuación de gases ideales. En este caso nos conviene la ecuación de estado en vista de que conocemos, para el estado 1 conocemos tanto la presión como el volumen. La presión 1 es 150.000 pascales y el volumen 1 0.05. Y con esos dos datos ya podemos calcular la temperatura. Ese ejercicio lo hicimos ya antes con los gases ideales en la primera parte. Así que ese punto es el que vamos a analizar
y lo interesante es que la temperatura de ese punto va a ser la temperatura de cualquier punto de esa curva amarilla. Si yo me ubico en otro punto dentro de esa curva, la temperatura es la misma, o en el punto 2 la temperatura es la misma. Es más, a veces voy a poder escoger si lo hago con el punto 1 con el punto 2 y van a poder ustedes probar que la temperatura va a ser siempre la misma. Es decir, esa curva representa una temperatura constante. Vamos a despejarla de ahí. Pasamos N y R, que está con la temperatura a la derecha, lo pasamos a la izquierda a dividir y sustituimos. Antes de hacerlo, vamos a recordar que según los procesos que hemos visto anteriormente, esa línea amarilla representa una curva de presión constante. En una línea como esa se verá la tendencia de la gráfica cuando la presión es constante. Cuando el volumen es constante, observaremos líneas verticales, dijimos. Y cuando la temperatura sea constante, veremos curvas como esa, curvas hiperbólicas. Por ejemplo, esa curva que está muy cerca del origen me dice que la temperatura, o esa es una curva cuya temperatura es baja. Esta otra es una curva similar, es una hipérbola, pero está más lejos del origen. Eso me dice que la temperatura es más grande. Sustituyendo los valores, presión 150.000, 0.05 metros cúbicos, abajo 2 moles y 8.314. Esa temperatura nos da 451.05 Kelvin. Esa es la temperatura entonces de esa curva, de todos los puntos que están en esa curva. Cualquier estado que corresponda gráficamente a un punto sobre esa curva tiene esa temperatura. Así que vamos nuevamente de abajo a sustituir en la ecuación de trabajo. W sería NRT, dijimos, logaritmo natural del cociente de volúmenes. Sería entonces 2 moles N, R vale 8.314 Joule sobre mol Kelvin. La temperatura la acabamos de encontrar, 451.05 Kelvin, y el logaritmo natural de el cociente entre los dos valores. El volumen final siempre arriba y el inicial abajo. Eso nos da 3525.06 joules. Este sería lo que habrá que hacer entonces en los procesos isotérmicos. Por último, un ejemplo siguiente. Vamos a pensar en 0.8 moles de un gas ideal que se comprimen a temperatura constante. Nuevamente es un proceso a temperatura constante o isotérmico. Solo que ahora ya me dicen cuál es la temperatura. En el ejercicio anterior tuvimos que calcularla. La temperatura es de 613.42 Kelvin y queremos calcular el trabajo. Veamos el diagrama. Sería más o menos ese. Con todos los datos, mire. Es un proceso ahora que va hacia la izquierda. Eso ya dijimos que nos iba a dar un trabajo negativo porque el gas se está comprimiendo. Solo que ahora, como comienza a la derecha, el estado inicial o estado 1 sería el que está a la derecha y las flechas llegan hasta el estado 2, que ahora está a la izquierda. Quiere decir que conocemos los datos siguientes. Conocemos para el estado 1, por ejemplo, conocemos la presión, que es 102 kilopascales, pero el volumen no lo conocemos. Y para el punto 2 o el estado 2 conocemos el volumen, 0.02, pero no conocemos la presión. Así que tenemos ahora que escoger cómo lo vamos a resolver. Los datos serían entonces presión 1, 102.000 pascales, volumen 2, 0.02 metros cúbicos, y la temperatura 1, que es la misma temperatura 2 y la de cualquier punto, 613.42 Kelvin. Nosotros podemos escoger con cuál punto calculamos lo que queramos. Por ejemplo, si escogemos el punto 2, estaríamos calculando la presión del punto 2. Pero en este ejercicio, en la fórmula de trabajo de los procesos isotérmicos, no aparece la presión, así que sería un trabajo de más. Me interesa lo que pasa en el punto 1 porque no conozco el volumen 1. Y en la fórmula sí aparece el volumen 1, así que veamos. El trabajo sería NRT logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Conocemos N, conocemos R,
Conocemos T, pero no conocemos el volumen 1. El volumen 2 sí lo conocemos, así que de nuevo vamos a la ecuación de estado. Presión por volumen, nRT. Solo que lo voy a hacer, dije, con el punto 1 porque me interesa el volumen 1. Así que le voy a poner presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Y voy a despejar de ahí el volumen 1. Pasamos a dividir la presión 1 que estaba multiplicando con el volumen 1 y sustituimos los datos. N vale 0.8 moles, R 8.314 Joule sobre mol Kelvin, la temperatura ya me la daban 613.42 Kelvin y abajo la presión 102.000 pascales o newton sobre metro cuadrado. Arriba recordemos que Joule es newton por metro. El mol de arriba se va a eliminar con el mol de abajo y el Kelvin de abajo con el Kelvin de arriba. Eso nos va a quedar Joule arriba, que equivale a newton por metro. Ese newton se va a eliminar con el newton de abajo. Así que nos va a quedar el metro de arriba y abajo solo nos quedaría el metro cuadrado que está en el denominador del denominador. Cuando hagamos producto de extremos, metro por metro cuadrado nos va a dar metro cúbico. El volumen inicial entonces es 0.04 metros cúbicos y sustituimos. N vale 0.8 mol, R vale 8.314, T vale 613.42, arriba volumen 2 que dijimos era 0.02, abajo volumen 1 que lo acabamos de encontrar 0.04 metros cúbicos. Eso nos daría, como ya habíamos previsto, menos 2828.03 joules. Y ese sería entonces el ejercicio resuelto. En la siguiente vez vamos a combinar todos los procesos y vamos a desarrollar ejercicios más completos.